Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Hoy me preparé el cafecito más concentrado para celebrar el jueves, mi día preferido de la semana. Un jueves soleado, ya cálido, pero todavía con bastante brisa aquí en la capital cubana. Un jueves para un sorbito amargo, un jueves para que me acompañen a contar el país, la Cuba profunda, la isla, a partir de sus noticias y de sus temas principales. Voy con este sorbito y después paso a las cuestiones principales de la jornada. Tras este cafecito voy a hablar de responsabilidad, pero no de responsabilidad a nivel de autoridades, ministerios o dirigentes, sino de las personas, de la gente común, de cada cubano. Recientemente un amigo me contaba que a su vez un lejano familiar que había emigrado a Estados Unidos alardeaba, casi que contaba como una broma, con un carácter lúdico, que mientras él vivía en la isla, entre otras cosas se había dedicado a vigilar a la orden de la seguridad del Estado a disidentes, periodistas independientes. Se sentaba a pocos metros de la vivienda de activistas y reporteros y después pues informaba a sus superiores a dónde iban, si iban al mercado, a visitar un familiar, si regresaban a su casa, si iban a botar la basura, y todo esto, este emigrado ya en Estados Unidos, lo contaba casi como un jugueteo, como alguna broma, una jugarreta que había hecho en Cuba. Señoras y señores, mientras no asumamos la responsabilidad que hemos tenido cada uno de nosotros en el mantenimiento, la prolongación de este sistema y también muchos el engrasamiento de los mecanismos de vigilancia, coacción y represión en la isla. Hasta que no hagamos eso, yo creo que el proceso de sanación nacional y de transformación y apertura democrática se nos hará cada vez más difícil y arduo. Si en la vida personal uno tiene que en determinados momentos hacer la autocrítica, asumir las responsabilidades para cambiar el rumbo vital, para tomar otras decisiones, incluso para decir públicamente y hacer un mea culpa sobre las responsabilidades del pasado, bueno, pues también hay que hacerlo a nivel social. Esto no se trata de arrastrar el rencor. En lo personal creo que el rencor afecta más a quien lo emite, a quien lo produce, que a aquel a quien va dirigido. Pero a nivel nacional, social, de un país que ha sufrido tanto con la vigilancia que nos han puesto a hacer los unos de los otros, es muy necesario tener la autocrítica. Es decir, eso está mal, no estuvo bien, no es nada lo que hay que enorgullecerse ni pavonearse, y hay gente que sufrió, su vida fue destruida o al menos impactada negativamente por este tipo de prácticas. Así que si usted fue de los que llenó informes, delató, pues dio detalles de la vida de un vecino a las autoridades, a la policía política, que le costaron la pérdida de un empleo, la imposibilidad de que un hijo estudiara en la universidad e incluso le costaron represión pura y dura, bueno, pues no se siente orgulloso de eso, haga la autocrítica, empiece por ahí y sobre todo no lo siga repitiendo, no siga haciendo este tipo de acciones. Si no pasamos por este proceso, la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil entrar a una Cuba democrática con el talante colaborativo que van a necesitar los empeños, los desafíos de ese futuro. Así que mientras haya gente que se preste para eso, porque lo cierto es que no es Miguel Díaz-Canel el que está a las afueras de la casa de los activistas vigilando, no es Raúl Castro el que está en la puerta del disidente para impedirle salir, no son los altos directivos y militares de las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior los que hacen esos operativos, es la gente común, mucha gente que ni siquiera tiene en el refrigerador algo para comer porque su salario, sus ganancias no se lo permiten. Así que hagamos también esa introspección, esa revisión de cuánto nos hemos prestado para ser parte del instrumento represivo en esta isla. Sin asumir las responsabilidades, no hay futuro democrático.
El pasado 13 de abril se dio a conocer a través de los medios oficiales que había ocurrido un accidente de tren en la provincia de Santi Espíritu. Se trataba de un tren que cargaba tanques con petróleo y en ese momento pues las autoridades salieron rápidamente a decir que no había ningún problema de vertido, que el daño principal estaba en las líneas que por cierto estuvieron en reparaciones durante largo tiempo, colapsando el paso de otros trenes de la zona occidental hacia el oriente del país. Bueno, pues ayer nos hemos enterado que sí hubo un vertido de combustible, específicamente de fuel oil, y parece que este derrame ha afectado a un riachuelo cercano y amenaza con llegar hasta el río Sasa. Estas son informaciones muy fragmentadas que van saliendo, pero hablan de una envergadura, aunque son apenas unos 250 litros de combustible que se ha vertido, sin embargo habla de una envergadura del accidente que no se conocía. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, nos vamos enterando a retazos de muchas de estas informaciones o nunca nos enteramos, porque en Cuba no ha podido crecer, solidificar un movimiento ecologista de protección medioambiental de forma independiente, porque ya saben, aquí la asociación libre está prohibida, lo mismo para organizar un partido político que para crear un grupo de protección animal o un partido ecologista. Y bueno, pues eso ha traído como consecuencia que los activistas medioambientales no pueden acercarse a los lugares, no pueden reportar, son detenidos, son empujados al exilio, son boicoteados, son fusilados mediáticamente en cuanto a su reputación en los medios de propaganda oficial, y todo eso ha hecho que el Estado actúe con total impunidad sobre el medio ambiente de esta isla. ¿Cuántos desastres, cuántos vertidos, cuántos elementos químicos no han ido a parar a la naturaleza bajo el silencio y el secretismo de los medios oficiales, y además con la anuencia de las entidades que deberían velar por estos detalles? Esto puede ser lo que esté ocurriendo ahora en Santi Espíritu. Ellos dicen que no hay problemas, pero no me siento tranquila cuando el que genera el desastre es el mismo que lo reporta. Más de 86.000 cubanos han sido beneficiados con el concepto de parole humanitario que implementó Estados Unidos en enero de 2023. O sea, desde ese momento hasta finales del pasado mes de marzo, 86.000 nacionales de esta isla obtuvieron el llamado parole, una palabra que se ha vuelto la palabra del año en Cuba, y lograron acceder a territorio estadounidense con ciertas facilidades para gestionar una vez allí su residencia, un permiso de trabajo y estabilizar su vida al otro lado del charco, como decimos aquí. Bueno, esta cifra sin lugar a dudas impacta, porque esto hay que sumarle, señoras y señores, los que se van de manera ilegal, los que atraviesan Centroamérica, los que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y los que se van a otras partes del mundo, sea Europa, sea el norte de África, sea Asia u Oceanía, sea el lugar que sea, porque para muchos cubanos, para la mayoría de los cubanos, la obsesión es salir de aquí, partir, poner agua por delante de un país que solo les genera frustraciones y falta de expectativas. Aunque todavía faltan algunos días, voy a terminar este programa recomendándoles a quienes estén en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a finales de este mes, que no vayan a perderse la presentación el próximo 25 de abril del documental La Habana de Fito en el Centro Cultural San Martín. Les recuerdo que este audiovisual, dirigido por Juan Pin Vilar, ocasionó una verdadera fractura, un sismo cultural en la isla cuando fue censurada su presentación en un espacio independiente y posteriormente se transmitió de manera inconsulta y con una copia no terminada por la televisión nacional, en un intento de ripostar, de responder lo que dice Fito Páez en este documental, que es una serie de entrevistas en relación con sus visitas a La Habana, y donde el cantautor argentino pues emite críticas bastante duras sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, la represión, la falta de libertades. Esto provocó, reitero, un enfrentamiento, una controversia entre realizadores, cineastas, guionistas y productores y las autoridades
culturales del país que están en una vuelta de tuerca de censura, y la clave o uno de los ejemplos claves de los últimos años ha sido justamente lo ocurrido con el documental La Habana de Fito. Allí en Buenos Aires podrán participar en esta presentación, que será moderada por Juan Manuel Domínguez y tendrá en presencia, allí estará de cuerpo presente el director del material, Juan Pin Vilar. El espacio, la dirección, cómo se gestionarán las entradas, todo eso lo pueden ver en la cartelera del diario digital 14 y medio, pero les adelanto que el filme se presentará en el marco del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Estará no solamente pues ese día 25, sino también el 26 de abril en cartelera. Y con esto sí, me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana que se nos ha ido volando. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.